Hermanos, buenas tardes, que Dios los bendiga. Amén. Una vez más, es un privilegio estar con ustedes en esta tarde frillita. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en 1 Corintios 15. Y voy a exponer el capítulo de los versículos 50 al 58. 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 58. Voy a estar leyendo. Así dice la palabra de nuestro Señor. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. Todos los que estamos presentes aquí en esta tarde hemos experimentado o vamos a experimentar el dolor que causa la muerte. Gracias al Señor, los de mi círculo más íntimo todavía los tengo conmigo, pero yo tengo muy en mente que tarde o temprano van a morir. Y todos vamos a experimentar ese dolor que no podemos explicar. Y que solamente cuando alguien fallece de tu familia puedes finalmente comprender lo que la otra persona pudo, fue lo que experimentó. Algo que no lo podemos explicar, pero todos lo vamos a tener que experimentar tarde o temprano. Y esto que yo le llamo a este dolor, yo le llamo la melodía de la muerte. Yo le llamo la melodía de la muerte. ¿Por qué? Porque esta melodía se escucha en todos los funerales, velorios, entierros, o como le quieran llamar. Pero es una melodía muy común. Y esa melodía es lágrimas, dolor y llanto. Todos lo vamos a tener que experimentar tarde o temprano. Y todos nos va a tocar vivir esa melodía. Lágrimas, dolor y llanto. Pero el Señor, en su gran misericordia, nos revela en su palabra que la muerte es necesaria en su plan. Y es lo que nos revela en este pasaje que acabo de leer. No solamente que la muerte es necesaria, pero nos revela que no es permanente. La muerte es necesaria, pero nos revela que no es permanente. Y el Señor quiere que sepamos que un día Él revertirá la melodía de la muerte por una melodía nueva. Una melodía que todos los que hemos creído en Cristo Jesús la vamos a tener el privilegio de escuchar. Una melodía nueva. Y el Señor quiere que sepamos cómo vivir en corrupción ahora mismo para poder saborear la incorrupción que vamos a heredar un día, mis hermanos. El Señor quiere que sepamos que un día la muerte será eliminada. Y por eso he titulado el mensaje de hoy: la muerte de la muerte. La muerte de la muerte. Y el día de hoy vamos a hablar de la muerte,
porque es necesario que hablemos de la muerte, un tema que nadie quiere afrontar, pero cuando lo vemos de la perspectiva de Dios, es algo maravilloso lo que el Señor hace. Y la primera cosa que Pablo nos revela aquí en este texto es la necesidad de la muerte. La necesidad de la muerte. Y nos lo dice ahí en los primeros versículos, del versículo 50 al 53, dice Pablo: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y luego dice algo muy importante, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y lo que quiere Pablo y el Señor que entendamos primero, hermanos, es que tenemos que cambiar de ropa para poder heredar el reino de Dios. Y lo dije hace 2 semanas. Gracias a Dios en su misericordia, cuando Adán y Eva pecaron, los expulsó del huerto del Edén. Porque si ellos en su pecaminosidad hubieran agarrado del árbol de la vida, hubiéramos estado en este estado para siempre, hermanos. Para siempre. Y déjenme les digo, como lo he dicho antes, aunque no queremos morir y sacan cirugías para poder vivir un poquito más y sacan maquillajes para no vernos tan viejos y nos pintamos el pelo y el bigote, bueno, algunos, yo no todavía, y nos queremos ver más jóvenes, pero tarde o temprano llega la muerte, hermanos. Y todos vemos la muerte y sí nos duele, como lo dije, en los funerales, en los entierros siempre hay lágrimas, dolor y llantos. Pero el Señor nos va a explicar por qué es necesaria la muerte. Y dice el versículo 50, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción, hermanos. La carne y sangre se refiere al ser humano. Hace un énfasis en el carácter pasajero o de la corta duración de nuestro cuerpo. Dice que nosotros en nuestro estado no podemos heredar el maravilloso reino de Dios que Él nos tiene preparados. Y por eso es necesaria la muerte, es una necesidad. No podemos heredar, vivir, experimentar el reino de Dios en nuestro estado actual. No podemos. Y por eso dice el Señor, por eso dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Nos tenemos que revestir, hermanos, de incorrupción e inmortalidad. No lo somos ahorita. Pero para poder revestirnos, hermanos, primero tenemos que desnudarnos. Desnudarnos. Y esto es importante conocerlo. El Señor nos quiere con Él. Pero en nuestro estado actual no podemos. Y ahí es donde entra la muerte. Entra la necesidad de la muerte. Y la razón por la cual Dios permite que la muerte siga ejerciendo su mortandad es para que nos desnude de nuestra corrupción. Una vez más, la razón por la cual Dios permite que la muerte siga ejerciendo su mortandad es para que nos desnude de nuestra corrupción, hermanos. Y la muerte es necesaria. Por eso les dije que yo, gracias a Dios que un día voy a morir, porque me estoy desnudando de este cuerpo de pecado, mis hermanos. Es una cosa, es un paso necesario. Tenemos que quitarnos esto, porque esta carne, como dicen unos, es mañosa, y esto mañoso no puede entrar al reino de Dios. Amén. La muerte piensa que está destruyendo la raza humana. Pero para los que hemos nacido de nuevo, la muerte nos está haciendo un favor. Nos está haciendo un favor. El Señor en su gran sabiduría permite que la muerte siga ejerciendo su oficio porque nos está desnudando de lo que nos impide ahora mismo heredar el reino de Dios, que se llama la corrupción de la carne. Y por eso la muerte es necesaria. Necesaria. No queremos estar como las películas de los vampiros que viven
eternamente, pero están corruptos, hermanos. Imagínense en una vida donde no muramos, pero sigamos batallando con la carne. Si en realidad admitimos, hermanos, ¿cuánto batallamos con esta carne durante la semana, hermanos? ¿Cuántas veces sentimos lo que siempre les digo, esas cosquillitas atrás de la nuca? Cuando alguien nos hace enojar, cuando alguien va en el freeway y se nos mete enfrente, cuando llegamos y la señora nos chupa los dientes, ¿no sienten cosquillitas atrás de la nuca? Esa es la carne en la que estamos ahorita, una carne corrupta, dice que está ligada al pecado. Y el Señor dice, así no van a entrar a mi reino, es necesario la muerte. ¿Cómo lo dice Pablo? Todos conocemos este versículo en Romanos 7:14, dice, sabemos que en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me mantiene cautivo. Soy un pobre miserable, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Cuántas veces yo he querido ser un esposo ejemplar, pero me gana mi yo? ¿Cuántas veces me ha tenido que decir mi esposa que le destape la tubería donde lava los trastes y no le hago caso? No me estés molestando ahorita, estoy cansado, tengo otras cosas que hacer. ¿Cuántas veces no hemos querido que nuestros hijos no nos presionen los botones y decimos, no les voy a gritar a mis hijos? Y a los 3 días de la promesa, estallamos más grande que antes que hiciéramos la promesa y nos sentimos mal. Decimos, no, quiero gritarles ya. Quiero hablarles como adulto, pero yo solo pierdo el control. ¿Cuántas veces no hemos querido enojarnos, y hacemos la promesa, pero no podemos cumplirla? ¿Por qué? Porque este cuerpo de pecado nos tiene atados a la carne, a la pecaminosidad. Y yo sé que queremos hacer lo bueno. Y yo sé que estudiamos las Escrituras y sabemos que es lo bueno. Pero ponerlo en práctica en este cuerpo de pecado es muy, muy difícil. ¿Quién me librará de este cuerpo de mortal? La respuesta es la muerte. La muerte. Cristo, obviamente Cristo, pero por medio de la muerte. ¿Cómo es que nos libramos de este cuerpo de pecado? Por medio de la muerte. La muerte mata el cuerpo mortal vendido al pecado, hermanos. La muerte nos desnuda de este cuerpo vendido al pecado, pero no nos quedamos desnudos. Ojo, esto es muy... Dice Pablo que la muerte entró por medio del pecado. Dice que la muerte, el pecado dio luz a la muerte. Es como si la cría se come a la mamá. Ojo, el Señor es tan sabio que lo que da luz, el pecado fue la muerte, y la muerte se come el cuerpo de pecado. La cría se come a la mamá. Es lo que pasa cuando morimos en este cuerpo de pecados. Pero no quedaremos desnudos. Dice que seremos revestidos de incorrupción. Y aquí es donde Pablo nos dice, he aquí, versículo 51, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados.
¿Ya están viendo cómo va el plan de Dios? Primero nos desnuda con la muerte y luego en la resurrección nos reviste de inmortalidad. Habrá una generación que no va a morir, pero todos los que hemos muerto en Cristo seremos transformados, seremos revestidos. Una vez que la muerte nos desnude de la corrupción, el Señor mismo nos revestirá de la incorrupción en un abrir y cerrar de ojos, y estaremos listos para heredar el reino de Dios. Estaremos listos para una eternidad con Dios, en un nuevo cuerpo no atado al pecado. Amén. Dice Pablo en 2 Corintios 5, del 2 al 4, dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, hablando del cuerpo resucitado, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dice que estamos en ese tabernáculo, estamos gimiendo con angustia. Y lo hemos dicho, nos vamos a ir poniendo, nos vamos envejeciendo, las rodillas empiezan a doler, después la espalda, después ya no vemos, necesitamos lentes, después ya no oímos, o le hacemos como que ya no oímos para que la señora ya no nos diga nada, y empieza, el cuerpo ya no circula bien la sangre y nos vamos decayendo, nos vamos vistiendo más y más de corrupción. Y la razón por la cual el Señor permite la muerte es, una vez más, para desnudarnos de este cuerpo corrupto, y el Señor mismo nos va a revestir con nuevos cuerpos resucitados, mis hermanos. Entendamos el plan de Dios. Es necesario morir, es necesario que yo muera, si yo quiero heredar el reino de Dios. Esto tiene que morir. Y con esa misericordia, porque es misericordia, acepto, cuando el Señor me llame, acepto la muerte, porque sé que es solamente un paso. Me tiene que desnudar para poder revestirme en ese día glorioso, cuando, como dice la canción, cuando toque la trompeta final. Revestirme en algo que ni siquiera nos podemos imaginar. Ese día, hermanos, cuando nos revistamos, ese día la muerte verá su gran cosecha de muertos exterminada. Ese día la muerte se dará cuenta que su poder no es ilimitado, hermanos, el día de la resurrección de nosotros. Ese día la muerte se dará cuenta que es un títere en las manos de un Dios soberano. Ese día la muerte va a dar vuelta y va a ver las tumbas, cómo nos levantamos, y va a voltear y va a decir: esa es mi cosecha. Y el Señor le va a decir: esa es mi cosecha. Amén. Y se va a dar cuenta de que la muerte pensó que estaba exterminándonos, cuando en realidad el Señor la estaba usando como un títere para su perfecto plan. Y la muerte se va a dar cuenta de que no tiene poder sobre nadie. Amén. Y se va a dar cuenta que Dios tiene todo el poder sobre ella. Ese gran día, la muerte se va a dar cuenta cuál es su rol en el gran plan de Dios, mis hermanos. La muerte tiene un papel en el plan de Dios. La muerte es necesaria, pero una vez que se cumpla su propósito, entonces la muerte tendrá su final. Y ese es mi segundo punto, la finalidad de la muerte. Primero vimos la necesidad de la muerte y ahora vemos la finalidad de la muerte. Y esto nos dice Pablo en versículos 54 al 57, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No se puede aguantar Pablo. Nos está diciendo la revelación y nos dice la revelación. Y ese último versículo del versículo 57, Pablo
salta en glorificación, en una doxología. Dice, más gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que seamos revestidos, hermanos, de inmortalidad, entonces vendrá el fin de la muerte. Una vez que la muerte haya cumplido el propósito por la cual Dios la está usando, la muerte será eliminada. Entonces se cumplirá la palabra escrita, sorbida es la muerte en victoria. Amén. Y Pablo está aludiendo al Antiguo Testamento. Allá en Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y Pablo agarra el Antiguo Testamento de las promesas. Ahí en Isaías, esas son las promesas futuras que vienen. Y agarra ahí Pablo esa promesa, dice, eso es lo que el Señor se refiere. En un futuro todos seremos resucitados y no habrá más muerte. Pero también no solamente agarra de Isaías, sino que también de Oseas 13:14, hablando del pueblo de Israel, dice, de la mano de Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh sol. La compasión será escondida de mi vista. Dice el Señor, yo seré tu muerte. Le dice, es una promesa que da Jehová al pueblo de Israel. Dice, yo seré tu muerte, le dice a la muerte. Y ese día, le dice a la muerte, no tendré compasión de ti. La muerte no tiene compasión de uno. Ese día que el Señor la elimine, no habrá compasión para la muerte, hermanos. Y todos los que hemos creído en Cristo Jesús estamos invitados al entierro de la muerte, hermanos. Todos estamos invitados. Ese gran día, esa melodía que nosotros estamos acostumbrados a oír aquí, se va a revertir. Y todos estamos invitados a la muerte de la muerte. Y la muerte de la muerte será el único funeral donde la melodía cambie. La melodía de la muerte es lágrimas, dolor y llanto. Mucha gente el día de ahora, y lo digo como ejemplo, no porque yo tenga algo en contra, pero se ha usado en los tiempos más modernos que los funerales se visten de blanco y no quieren llorar, sino que aplauden. Aplauden y no quieren seguir como la misma, no quieren seguir la melodía. No quieren seguir la melodía y se van de colores vivos, amarillos, blancos, no se quieren ir de negro y en vez de llorar, quieren recordar la vida del difunto y quieren aplaudir, quieren que sea algo no tan triste. Pero déjame les digo, eso es solamente un parche, porque las personas más cercanas a la persona que acaba de morir, aunque lo hagan esa noche, cuando regresen a su casa, hermanos, solos, en su cuarto, se les toca la melodía de la muerte. Ya solos hay lágrimas, dolor y llanto. Hemos querido tapar la melodía de la muerte y no lo hemos podido hacer, hermanos. Pero va a haber un día donde sí se va a poder revertir esa melodía. Va a haber una melodía nueva, cuando todos nosotros estemos ahí en el funeral de la muerte. Y no podemos nosotros revertir lo que es la muerte ahora nosotros mismos. Solamente Jesucristo lo va a volver a hacer cuando se consuma su plan, mis hermanos. Y esto lo digo porque hace un par de años murió una amiga mía de más de 20 años. Fuimos a verla allá a Austin, la llevaron para allá, nosotros fuimos y fue una experiencia muy dura, donde entramos y ya estaba muerta. Estaba el cuerpo ahí en el hospital. Y recuerdo mucho esta melodía porque entré y había familiares de ella. Y estaba su hermana, que también tengo más de 20 años de conocerla. Y su hermana, entré y estaba hincada, casi revolcándose en el suelo, gritando y gritó. Y gritaba tanto que no podías como evadir eso. Y decía en inglés,
que le quitaran el dolor que sentía por dentro. Y nos gritaba, quítenme ese dolor, porque no quiero sentir este dolor. Y yo la estaba mirando, casi revolcándose, y nadie podía hacer nada, hermanos. Yo no podía hacer nada. Y ahí pensé yo, esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo va a revertir. Esto es lo que viene a revertir. Y nosotros pensamos que el Señor no sabe el dolor de la muerte, pero Él sabe el dolor de la muerte. Dice que lloró cuando Lázaro murió. Y Él mismo experimentó la muerte. Él sabe exactamente, si hay alguien que sabe exactamente lo que es la muerte, es nuestro Señor Jesucristo. Y para eso vino, para revertir la maldición del pecado. Amén. Y a eso vino. Pero ese dolor, esa melodía, esa flauta que toca la muerte cuando llega a tu vida, esa flauta, esa melodía de lágrimas, dolor y llanto, no la vamos a cambiar en esta vida, hermanos. Por mucho que pongamos canciones bonitas en los funerales y que nos vistamos de amarillo y aplaudamos, esa melodía va a estar, pero no va a estar para siempre. Y este es el punto de Pablo. Dice Apocalipsis 20, 13 y 14, ya cuando se consuma el plan de Dios, dice, y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados, cada uno según sus obras, hablando de los muertos, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Ese día, cuando estemos presentes nosotros, con cuerpos resucitados, y veremos a la muerte y al Hades echados en el lago de fuego, será la muerte de la muerte, mis hermanos. Ese día va a haber un funeral, pero ese día, ese funeral va a parecer una fiesta. Cuando la muerte de la muerte venga, va a haber fiesta en el cielo, y por primera vez en la historia se va a revertir la melodía de la muerte, mis hermanos. La nueva melodía será risas, gozo, aplausos y un sabor de justicia. Un sabor de justicia. Y lo digo así porque cada vez que alguien muere, se queda con un sabor de injusticia. Se queda con un sabor de que mi mamá murió, o mi papá murió, o mi hermano murió, o mi hijo murió. Y se queda con un sabor en la boca de que no debe de ser así. O no debió de haber sido así. Pero cuando la muerte de la muerte venga, no vamos a tener un mal sabor de boca, sino que vamos a decir, eso es lo que el Señor prometió. Todos los santos, hermanos, estaremos resplandeciendo de blanco en el funeral de la muerte. Ese resplendor será la gloria de un cuerpo incorruptible. Ese resplendor que estemos ahí en el funeral de la muerte será la rectitud de Cristo en ti y en mí. Ese día no va a parecer funeral, va a parecer una fiesta, una pachanga, una celebración en el cielo, mis hermanos. Pero esa gran revelación de nuestra resurrección futura y de la muerte se nos ha revelado para que nos afecte aquí y ahora. De nada me sirve saber que la muerte es temporaria, y de nada me sirve saber de mi gran resurrección si yo sigo viviendo una vida que no refleje esa verdad. Si yo sigo asustado de la muerte, si yo sigo en el aquí y ahora sin darme cuenta de que hay un más allá, y si no me afecta aquí, de nada sirve saber que la muerte es temporaria y que un día la muerte será eliminada, mis hermanos. El triunfo, hermanos, que nos otorga Cristo Jesús, lo debemos vivir hoy. ¿Y cómo vamos a responder? Les pregunto yo, si esto es verdad, y lo es, porque está en la palabra del Señor, ¿cómo va a responder usted hoy? ¿Cómo va a responder, o cómo debemos responder a esta gran verdad que nos revela el Señor? Y por eso dice que debemos de vivir, o vivamos, una vida victoriosa. Y ese es mi tercer punto. Primera de Corintios 15, 58. Dice Pablo, por lo que les acabo de revelar, porque la muerte es temporal y porque la muerte será eliminada, por lo tanto. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué bueno, Pablo, que nos revelas esto. Qué bonito que un día vamos a resucitar. Qué bonito que la muerte es temporal. ¿Y a mí qué? Y dice Pablo, eso te debe de traer a ti una diferencia en tu vida aquí y ahora. Y debemos de vivir, dice, vivamos una vida victoriosa, mis hermanos, porque vamos a ser triunfantes cuando el Señor le dé muerte a la muerte y nos resucite con cuerpos glorificados. Y una vida victoriosa, hermanos, tenemos que verla con los lentes de la Biblia. Una vida victoriosa no se trata de tener cosas materiales. Una vida victoriosa no se trata de ser famoso o popular. A ver cuántos likes me dan en Facebook. A ver cuántos subscribers tengo en mi canal de YouTube. Eso no es tener una vida victoriosa. No se trata de dar a tus hijos lo que tú no tuviste. Oigo, este es el propósito de los papás cristianos, darle a los hijos lo que ellos no tuvieron. Eso no es el propósito. Y tampoco se trata ahora está de moda, esta razón la he escuchado 1000 veces. Y no se trata, una vida victoriosa no se trata de dejar este mundo mejor de lo que estaba. El único que va a dejar este mundo mejor de lo que estaba va a ser cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, hermano. Yo, al nacer en este mundo, ya lo dejé peor de lo que estaba. Porque yo soy un pecador. Y ese se ha hecho un cliché. Quiero dejar el mundo mejor de lo que estaba. Ya naciste, ya. Ese plan, échalo a la basura. Porque tú vas a herir a personas que viven en este planeta porque tú eres un pecador y yo soy un pecador. Así que al momento de nacer, déjame te digo, lo vamos a dejar un poquito peor. El único que puede revertir cómo dejamos este planeta va a ser nuestro Señor Jesucristo cuando venga. Lo va a dejar mejor que la primera vez. Él es el único. Y una vida victoriosa se trata de mantenernos, dice Pablo, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Eso es lo que Pablo define como una vida victoriosa. Una vida que entiende que la muerte es necesaria y entiende que nuestra resurrección es garantizada. Esas dos verdades nos tienen que afectar hoy. Es más, mañana en la mañana, cuando prendan sus carros y ir a trabajar, les debe de afectar. Les debe de afectar de una forma que digan, gozo mi trabajo, pero no es mi todo. Mi todo es Cristo Jesús. Mi todo es esa vida que voy a heredar en un cuerpo incorruptible con Cristo Jesús. Ese es mi todo. Ese debe de ser la mente del cristiano. Un atleta que es victorioso tiene trofeos y títulos. Un boxeador que es victorioso tiene los cintos de campeonato. Un hombre de negocios que es victorioso tiene sus logros, sus negocios y su dinero. Un cristiano victorioso se mantiene firme y constante. Firme y constante, o como dice la otra versión, firme, constante, o me gusta esta palabra, inconmovibles o inamovibles. Es como una piedra que no se mueve de donde está. Ahora que fuimos a pescar con los hombres, que nos llevaron allá para adentro, vimos nosotros esas grandes piedras que estaban ahí adentro del mar, y las olas le pegaban, y esas piedras no se movían ni para un lado ni para el otro. Dice Pablo que si en realidad creemos que la muerte es necesaria, y de verdad creemos que la muerte va a ser eliminada, y de verdad creemos que vamos a resucitar, un cristiano victorioso que cree esas tres verdades va a estar firme y constante. Ahora, tengo que ser bien específico. No firme y constante en tu trabajo, no firme y constante en hacer dinero, no firme y constante en tu mejor vida hoy. Ahí dice, firme y constante en la obra del Señor. Amén. Tengo que terminar porque la mente pecaminosa le quiere terminar agregando lo que uno quiere. Firme y constante quiere decir que no te mueves, que viene el enemigo y te hace, uy, y tú te quedas parado donde estás y dices, aquí no me muevo.
Yo he creído en Cristo Jesús y de aquí no me muevo. Tenemos que ser tercos para Cristo Jesús, hermanos. Estamos tercos por otras cosas, pero tenemos que ser tercos para Cristo Jesús. Dice que somos inamovibles en las verdades que Él nos ha revelado, mis hermanos. Y en esto tenemos que ser inamovibles. La muerte no tiene la última palabra, mis hermanos. El Señor tiene la última palabra. Y lo tenemos que creer, porque si no lo creemos, vamos a verlo mucho como el mundo. El Señor dice, si de verdad creen esto, tenemos que ser inamovibles, constantes. A los que no les gusta la rutina, constante quiere decir que hacen todas las cosas todos los días. Todos tenemos una rutina. Mire, yo si en la mañana no agarro café, vamos a tener un malentendido. Damos un cafecito, porque si no... Bueno, todos tenemos una rutina en la mañana. Yo sé que la tienen. Yo sé que las hermanas hacen ahí está tu noche, me voy a dormir otra vez. Todos tenemos una rutina. Dice que también tenemos que tener una rutina en Cristo Jesús, donde decimos, ahí viene el pecado, de aquí no me muevo. De aquí no me muevo. Le quiero ser fiel al Señor el martes, cuando no hay hermanos viéndome. Le quiero ser el Señor fiel el jueves, cuando vengo de regreso y estoy en el tráfico. Y como que se me quiere cerrar un ojo, porque ya tengo una hora esperando y no se mueve la línea. Ahí le tengo que ser fiel al Señor. Se me cierra el ojo, no, calmado, ok. Sí, se me cierra, pero no puedo maldecir y no le puedo pitar. Eso es cuando la gente está viendo, donde te mantienes firme en el Señor. ¿Por qué? Porque ya sabes que la muerte va a morir, va a ser eliminada y que tu resurrección está garantizada. Debe de afectarte en tu diario vivir. Una vida victoriosa es una vida inamovible en la obra del Señor, mis hermanos. El pueblo del Señor trabaja en la obra de su Señor. Por eso se le llama el pueblo de Dios. Desde predicadores, maestros, los de la música, cuando limpiamos la iglesia, la evangelización, todos los sacrificios que hacemos, hermanos, sacrificios de recursos, sacrificios de tiempos, sacrificios. Ahora hicieron muchos sacrificios. Ahora en la mañana al venir a la iglesia en un día frío. Ese es un sacrificio. Días calientes. Yo conozco hermanos que se les descompuso el aire acondicionado en julio, pero como que era, fueron constantes. Días de enfermedad. ¿Cuántas de nosotros, yo no he dejado, yo no, por estar en las cosas del Señor, uno no ve a sus hijos, no voy a los partidos de fútbol de ellos, de muchos de ellos, no estoy con ellos, tengo que estar horas estudiando? Dice que eso es algo creciendo en la obra del Señor, hermanos, progresando, dice la otra versión. ¿Por qué? Porque estamos constantes, hermanos. Todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, porque vamos a resucitar. Los frutos, la gente que usted le habló a Cristo, va a morir, pero déjame le digo, los va a volver a ver ahí en la eternidad, y su fruto que usted hizo lo va a volver a ver en la eternidad. Amén. Nada es en vano para la obra del Señor, hermano. Nada es en vano. El Señor nos recompensará a cada uno como es justo, hermanos. Nada es en vano, porque resucitaremos y seguiremos trabajando en la obra del Señor, mis hermanos. Dicen que solo hay dos cosas seguras en esta vida: los impuestos y la muerte. Pero yo le agregaría a la lista los impuestos, la muerte de la muerte y la resurrección del pueblo de Dios. Eso es seguro. La victoria en Cristo ya la tenemos. Las medallas de victoria ya están listas con su nombre. Vamos en la milla 10 de 35 millas apenas. Y ya se están quejando. Vamos en el round 4 de 15. Y ya quieren tirar los guantes. Falta mucho camino por delante, mis hermanos. Falta mucha agonía, muchas lágrimas, mucho dolor, mucho llanto y mucho trabajo antes de llegar a la meta final. No vamos ni a la mitad. Recuerden
La muerte de la muerte está garantizada. Nuestra resurrección está garantizada. La victoria está garantizada. Aguanta un poquito más. El Señor te está esperando en la meta final. Cristo estará en la meta final esperándote. Llegaremos. Llegaremos. Amén. La muerte es necesaria, mis hermanos. Cuando venga a mi vida la muerte, le voy a cerrar el ojo. Y le voy a decir, desnúdame ya de este cuerpo, porque este cuerpo hace que le quite gloria a Cristo Jesús. Amén. Y yo sé que Él me va a revestir de un cuerpo mucho mejor que este. La muerte de la muerte te debe de afectar a ti. ¿Cómo ves la muerte hoy? Y no es la finalidad, es simplemente es la desnudez. Y la resurrección es nos va a revestir de un cuerpo incorruptible, mis hermanos. Mantengámonos firmes y constantes en la obra del Señor. Y los dejo con esto. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Estas cosas que van a pasar no es mi todo. Mi todo es en el siglo venidero, en las cosas que vienen, que son duraderas y son mucho mejor que las que estamos ahorita, mis hermanos. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.